Buenos días, mi nombre es Juan Francisco de Mesa Álvarez, médico egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Luego hice mi especialidad en neumología en Madrid y la subespecialidad del Fellowship de Intervencionismo Avanzado en Valladolid, que es donde actualmente ejerzo como adjunto a la unidad de intervencionismo. Muchísimas gracias, primero que nada, a la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax y Neumopediatría por hacerme esta invitación. Vale, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hablar un poco sobre la criobiopsia ganglionar por EBUS y la crioterapia. Vamos a empezar un poco con las generalidades de la ecobroncoscopia. Todos sabemos que se utiliza para la estadificación del cáncer de pulmón, la evaluación prequirúrgica y posquirúrgica del mediastino, la reestadificación y el diagnóstico de otras entidades. Vemos las características de la herramienta de trabajo, que ya todos la conocemos. Vemos cómo funciona, metemos el ecobroncoscopio a través de la vía aérea, hacemos contacto con las regiones ganglionares, ¿vale? Inflamos el balón que nos va a permitir una mejor imagen. Luego es el procedimiento de insertar la aguja, insertamos la aguja en posición neutra, hacemos clic para asegurarlo, sacamos la vaina, importantísimo, hacemos contacto, quitamos el seguro, pasamos la aguja, la aspiración, hacemos los pases entre 10 a 15 pases, luego cerramos la aspiración. Sacamos la aguja, aseguramos la aguja y procedemos a retirar la aguja, ¿vale? Ya luego sacamos el ecobroncoscopio. Entonces, el EBUS se utiliza tradicionalmente para estas indicaciones, pero realmente tiene una amplia gama de indicaciones y de usos, que es lo que yo quiero que abran un poco ese paradigma. Entonces, se puede utilizar para diagnóstico por imagen de las características de esas adenopatías mediante la estereografía integrada en la ecografía. También se puede utilizar para diagnóstico de adenopatías que no tenemos acceso a través del árbol bronquial, sino que podemos acceder a través del esófago, como por ejemplo las adenopatías de la zona 8, ¿vale? O de la zona 9. También podemos hacer técnicas más avanzadas de biopsia como el crioebus, que es lo que yo vengo a explicar. También biopsias de pleura, biopsias de zonas paraesofágicas, biopsias pulmonares, biopsias a través de la vía digestiva de suprarrenales, de páncreas. También podemos hacer biopsias de lesiones quísticas, incluso terapéuticas, aspirando el contenido de esos quistes. También podemos hacer tratamiento terapéutico de lesiones en donde puedas llegar a través del EBUS y también diagnóstico de patología vascular, como por ejemplo de los tromboembolismos. Teniendo en cuenta esto, yo traje aquí, por ejemplo, algunos vídeos de casos míos, en donde, por ejemplo, aquí vemos en el lado izquierdo un ganglio paracardíaco a nivel de la aurícula izquierda, que en este caso decido meterme a través de la vía digestiva. Me meto a través del esófago, ¿vale? Vemos aquí cámaras cardíacas, ¿vale? Vemos aquí la aurícula izquierda y aquí vemos el ganglio. Entonces lo que yo hago es proceder a hacer una biopsia por el EBUS con visión directa sin ningún tipo de problema. Aquí en el lado derecho lo que vemos es también el tronco de la arteria pulmonar, vamos, y vemos a través del Doppler cómo se ve el trombo mural. Hicimos el diagnóstico de una forma diferente. Nos sirvió, en este caso, para una indicación distinta. También vamos un paso más allá. En el 2023 se publica, Gasparini publicó este artículo donde se hacen biopsias de nódulos periféricos en lóbulos inferiores con visión directa a través del EBUS. Es decir, se metía el EBUS, se iba hacia lóbulos inferiores, presionaba un poco y llegaba a lesiones periféricas. Eso es algo bastante nuevo que estamos empleando en nuestra unidad. Pero yo vengo a hablarles sobre el crioebus. El criollo empezó con la primera publicación hacia el 2021-22, donde este grupo publica este artículo en donde realiza una biopsia con una criosonda a través del EBUS con visión directa utilizando una aguja de 19G, pero abriendo el canal a través de la mucosa y del ganglio con un electrobisturí, ¿vale? Y luego a través de ese canal
pasas la criosonda. Aquí vemos un ejemplo de cómo se hace. Quiero que se enfoquen en la imagen endoscópica. Vemos cómo sacan el electrobisturí e intentan atravesar la mucosa, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo luego hacen la descarga del electrobisturí. Se ve el agujero y a través de ese agujero, ¿ok? Van a pasar la criosonda de uno con uno. Aquí vemos cómo pasa la criosonda ya en la imagen ecográfica y hacen la biopsia. Así era como antiguamente se realizaba, pues abrir el camino con la aguja normal de 19G o de 21 o de 22, luego a través de ese agujero de la aguja pasar el electrobisturí, ampliar el canal y luego pasar la criosonda. Pero bueno, hacia el 2022, el grupo español de Arisa y Pallarés pues publica una serie de técnicas utilizando la sonda Sonotip Top Gain, que es una sonda con tres puntas en forma de corona que te permite un canal mucho más amplio, una muestra histológica, es decir, de mayor tamaño, y por donde va a ser mucho más fácil pasar la criosonda, ¿vale? Aquí vemos las cosas que hay que hacer previamente, vemos en la imagen A, donde hay que ver con el Doppler los vasos y evitarlos. En la imagen B vemos que tiene que ser una mucosa bastante estrecha, que no sea muy gruesa, porque si no va a ser mucho el recorrido que tienes que pasar para poder llegar al ganglio. Vemos cómo sale la vaina o camisa para tener contacto fijo con la mucosa y que no se mueva. Vemos este caso de una mucosa muy gruesa. Esto va a ser muy difícil de hacer un crioeus. Luego que pasamos la aguja, tenemos que generar un canal, ¿vale? Ese canal se va a poder ver reflejado una vez que salga la aguja con una especie de rastro, ¿vale? Más blanquecino, en donde nosotros podemos utilizarlo para pasar la aguja. También vemos otro signo ecográfico que es la ruptura de la cápsula del ganglio, que es de las cosas más importantes para hacer el crioebus, romper la cápsula, porque es el principal problema que se tiene cuando se empieza el crioebus, que creemos que hicimos un canal porque estamos avanzando a través del ganglio, pero realmente lo que yo necesito es romper la cápsula, porque es el área de mayor resistencia. Aquí vemos cómo se rompió esa cápsula y va a pasar bastante bien. Pasamos la criosonda y es bastante importante que lo hagamos con visión ecográfica, porque en la mayoría de las veces la visión endoscópica no la tenemos por sangre o por algún otro motivo. Entonces nosotros nos guiamos en la misma posición en donde yo pase la aguja, tiene que ser la misma posición ecográfica por donde paso la, eh, la criosonda, ¿vale? Pasamos la criosonda, luego dejamos la palanca en neutro, congelamos 3 segundos a 4 segundos y salimos en bloque, ¿vale? Salir en bloque es salir junto con el ecobroncoscopio y la criosonda fuera del paciente y coger la biopsia, ¿vale? Es importante, hay nuevos estudios que se publicaron, que se están trabajando y se presentó en el Congreso Nacional de Endoscopia de este año, la semana pasada, que en donde se propone que es seguro no salir en bloque completamente con el ecobroncoscopio, sino hacer una retirada de la sonda a través del canal de trabajo sin riesgo de dañar el canal de trabajo. Eso lo estamos empezando a probar, pues de momento está en estudio. Entonces, este es un caso mío, una mujer de 45 años con una sospecha de sarcoidosis pulmonar. Entonces, yo lo que hago básicamente es, aquí lo pongo, básicamente es ver, vemos el ganglio, ¿vale? Paso la aguja, genero un canal con la aguja y luego utilizo una pinza pediátrica para coger una biopsia. En los lugares donde no tienen crío podemos hacer esto. Luego paso la sonda de crío, congelo durante 3 4 segundos y en este caso salí en bloque. Y ya tomo mi biopsia. Las ventajas, una muestra de valor de alto valor cualitativo y cuantitativo, sin artefactos de compresión, de hemorragias, se mantiene bastante la estructura celular, el elevado valor diagnóstico que tiene y ahorramos costes sobre todo. Posibles indicaciones, eso es muy importante. De momento se ha visto
que hay un resultado estadísticamente significativo es en sarcoidosis, en lesiones linfoproliferativas, en EUS que no fueron diagnósticos y que pues necesitas más muestra o porque necesites más material para biología molecular o sobre todo en tumores que son infrecuentes como los seminomas y los timomas. Las contraindicaciones son exactamente las mismas que un EUS convencional. Pasado, en el 2024 sale el primer metaanálisis con los 10 estudios que se han publicado de la ecobroncoscopia y la biopsia con criosonda. Entonces, se ponen las diferentes técnicas. Todos los hacen diferentes, todos utilizan alguna variante de lo que ya yo he explicado y todos tienen complicaciones diferentes y resultados diferentes. Pero lo importante es de que los 538 pacientes de este metaanálisis las complicaciones son mínimas. Tenemos un 0,74% de neumotórax, un 0,37% de neumomediastino, un 0% de mediastinitis y un 1,12% de sangrado. Eso quiere decir que es una técnica bastante segura. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra área de la ponencia, que es la crioterapia, ¿vale? La crioterapia se basa con el término físico de Jules Thomson Effect, que es básicamente cuando un gas que está comprimido se libera de forma rápida, baja muchísimo su temperatura y congela. Entonces, no voy a entrar en detalle con las partes técnicas, voy a ir a mostrar cómo es el aparataje y cómo es la técnica. Entonces, consola, vemos el gas, cómo se conecta, la pantalla, el tiempo, el grado de efecto. Vemos el efecto de Joule-Thomson comprimido, se descomprime, congela. Vemos que podemos regular tiempo, el pie para activarlo. Las diferentes ondas de 2,4 a 1,1. Dependiendo de lo grande, el efecto será mayor o menor. Las de 1,1 puede pasar por el ultrafino, el broncoscopio ultrafino y las diferentes indicaciones, en este caso, por ejemplo, un ejemplo de las crioreorganizaciones que hablarán en otras charlas, ¿vale? La criobiopsia de lesiones endobronquiales, pero ahora yo les voy a hablar sobre la crioterapia. Entonces, la crioterapia se basa en el fundamento de la desvitalización. Cuando congelas un tejido, el líquido intracelular se cristaliza y ocurre una apoptosis celular, ¿vale? Bajo unas condiciones bastante controladas, pero tiene que ser una congelación rápida a menos de 40 grados centígrados. Entonces, siguiendo este fundamento físico, ¿vale? Vamos a poder tratar cierto tipo de lesiones, como por ejemplo, tumores endobronquiales, carcinomas in situ, granulomas, y yo me quiero centrar sobre todo en los carcinomas in situ, porque es un estadio bastante precoz de los carcinomas endobronquiales, que si los cogemos a tiempo y empezamos a tratarlos, podemos el tiempo de supervivencia alargarlo. Y la criorrecanalización, que es un efecto inmediato. Ojo, la crioterapia es un efecto retardado, o sea, yo no voy a ver un resultado inmediato. Vale, entonces es un método de contacto a través del broncoscopio, ya sea rígido o sea flexible, es seguro, ¿vale? Lo que sí es importante es que tenemos que hacer varios tratamientos en el tiempo. Con un solo tratamiento no sirve de nada. Entonces, ciclos repetidos, como ya dije, entre 60 segundos y 2 minutos, ¿vale? Logramos una penetración de hasta 8 milímetros de profundidad, ¿vale? Y este efecto de necrosis tisular que ya he explicado avanza incluso hasta 72 horas después de haber hecho la prueba. Entonces, cómo se utiliza? Pones la sonda de crío, congelas durante un minuto, descongelas, vuelves a congelar, vuelves a descongelar. Haces entre 4 a 5 ciclos de eso. Y no solamente que vas a paliar los síntomas y vas a mejorar la mucosa, ¿vale? El paciente muchas veces cuando tiene lesiones endobronquiales como carcinomas in situ o papilomas, etcétera, viene con mucha sintomatología de tos. Esto reduce en gran medida, hasta un 80%, los síntomas.
En el 2021, en Chess, 2001, ¿qué digo? En Chess, publican este artículo de 35 pacientes en donde se realizó una crioterapia en pacientes diagnosticados de carcinomas in situ, de los cuales 32 tuvieron respuesta completa, 3 fallaron, de esos 32, 7 tuvieron recurrencia y se volvió a hacer crioterapia, pero son resultados bastante buenos. ¿Cuál es el protocolo que tenemos en nuestro hospital? Pues un paciente que tiene un carcinoma in situ diagnosticado por broncoscopia y que luego se ha hecho una estadificación completa y el paciente no es quirúrgico por X o Y razón, pues se puede hacer una broncoscopia terapéutica y mantener en el tiempo unas revisiones y tenemos al paciente totalmente controlado. Aquí tengo unos vídeos de la técnica. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos para los carcinomas in situ la tomografía de coherencia óptica, ¿vale? Para ver el grado. Aquí vemos una lesión endobronquial, hacemos la tomografía de coherencia óptica, vemos el grado de infiltración, si sobrepasa la membrana basal. Si no la sobrepasa, pasamos a hacer, aquí hicimos una criorrecanalización, vimos las muestras en ROSE y luego empezamos con sesiones de crio, ¿vale? En este otro vídeo, lo mismo, hacemos una tomografía de coherencia óptica, vemos el grado de infiltración de ese carcinoma in situ, lo medimos, vemos la distancia a nivel bronquial, toda la zona que yo tengo que tratar, y luego empiezo con las crioterapias, congelar y descongelar, ¿vale? Ahora vamos con el último caso, vemos una papilomatosis glótica y subglótica, importantísima de un paciente de 90 años, banda o banda estrecha, y vemos algo, unos punteados, esos dotted vessel. Muy probablemente ese paciente tenga un carcinoma in situ como consecuencia de esa papilomatosis. Y de hecho, cuando tomamos la biopsia, era así. Empezamos con las sesiones de crío. En este caso, para los lugares que tenían un exceso de papilomas, hicimos una criorrecanalización para quitar ese exceso y luego empezamos con sesiones de crío. Esta es luego la segunda sesión de broncoscopia, donde ya veíamos un menos volumen de lesiones y seguimos con las críos. 60 segundos, varias veces, todas las veces que puedas. Y luego esta cómo queda, ¿vale? No tiene nada que ver con la primera. Entonces, es una técnica bastante accesible, económica, reproducible en el tiempo y que con pocos recursos, pues todos tendríamos acceso a ella. Es